Bueno, como les dije, esta es la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada en el capítulo 25 de Éxodo. Y más para ponernos en contexto, la semana pasada vimos que Moisés subió al monte humeante, a la nube, y allí estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y allí en la presencia del Señor, el Señor le habla por los siguientes 7 capítulos de manera ininterrumpida. Y lo que le dice el Señor es la construcción de una tienda, una casa, en donde el Señor tenía la intención de habitar en medio de su pueblo. Vimos que el tabernáculo comunicaba eso. El Señor desea morar. Pero también vimos que la entrada a la presencia, el acceso a la presencia del Señor está restringido para el hombre pecador. Pero también vimos que el Señor proveyó un medio a través de un hombre, de alguien que el Señor iba a elegir. Un hombre iba a poder mediar, iba a poder acceder a la presencia del Señor, y ese hombre era el sumo sacerdote. Él estaría en medio, él sería como un medio entre el Dios santo, santo, santo y el pueblo pecador. Así que lo que vamos a ver a continuación es la descripción de la ropa, las vestimentas de este sumo sacerdote. Un capítulo describiendo qué ropa llevar. Otro capítulo describiendo cómo consagrar a este sumo sacerdote. Pero eso también, así como el tabernáculo comunicaba algo, las vestimentas, el oficio, la obra del sacerdote también tenían la intención de comunicar que es necesario un mediador. Y que aquel que desee entrar, acceder a la presencia del Santo Dios, tiene que entrar vestido de santidad, de gloria y de hermosura. La vida o la muerte de todo el pueblo recaía sobre el sumo sacerdote, ya que el pueblo y el Señor se iba a relacionar con ellos a través de este hombre. Así que el día de hoy veremos, puesto que el Señor es santo, glorioso y hermoso, la única manera de acercarnos a Él es a través de la sangre de un mediador santo, glorioso y hermoso. Y el título de este mensaje es La gloria y hermosura de nuestro sumo sacerdote. La gloria y la hermosura de nuestro sumo sacerdote. Y al igual que la semana pasada, el tabernáculo era una sombra solamente de lo que iba a venir. El sumo sacerdote y el sacrificio, la sangre que se ofrecía por él, iba a ser una sombra de lo que iba a venir. El mensaje va a estar dividido en 2 puntos. El primero de ellos es la necesidad de un mejor sumo sacerdote. Y número 2, la necesidad de un mejor sacrificio. Así que voy a empezar leyendo desde el capítulo 28. Voy a leer los primeros 3 versículos. Entonces harás, está hablando a Moisés, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote.
Así que aquel que sería un mediador entre el Señor y el pueblo debía ser elegido, lo que estamos viendo, por el Señor mismo. Así que esta persona que representaría al pueblo tenía que ser alguien que el Señor mismo elegiría. No era algo por iniciativa propia del sacerdote, ni por voluntad propia, es alguien que el Señor mismo elegiría. Y no solamente es alguien que el Señor elegiría, sino tenía que ser alguien de entre el pueblo, uno de los hermanos, entre sus hermanos. Así que no podía ser alguien más. Ahora, cuando me refiero a un mediador, me refiero a alguien que permanece en medio, entre dos partes. Y eso es lo que de alguna manera hacía el sumo sacerdote. Él estaba como un pacificador, como un reconciliador entre dos partes, entre el Dios Santo y el pueblo pecador. Esto era el sumo sacerdote, alguien que servía en la presencia del Señor. Buscaba los intereses del Señor y también los intereses del pueblo. Y él era apartado para el Señor, para el servicio exclusivo para el Señor. Aarón y sus hijos fueron apartados para servir al Señor como sacerdotes. Entonces, y una cosa interesante aquí es que este sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que vestir de cierta manera. El oficio y la importancia de lo que iba a ser estar en la presencia de Dios requería que vistiera de una manera específica. Y se usan 3 palabras para describir la vestimenta del sumo sacerdote. Las 3 palabras es santa, gloriosa y hermosa. ¿Lo notaron en el versículo 2? Harás vestiduras sagradas, santas, para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Santo, apartado para el Señor y no para nadie más. Gloria. La gloria es el reflejo de la majestad, de las excelencias y las perfecciones de Dios. Pero también debía ser hermosa. Esta vestimenta era hermosa, era bella. Estaba hecha de oro, de telas de púrpura, de telas azules, de escarlata, de lino fino, de diamantes. De los mismos materiales que estaba hecho el tabernáculo. Entonces, no solamente la morada del Señor debía ser hermosa porque iba a reflejar la hermosura del Señor, sino también aquel que iba a estar en la presencia del Señor también debía estar vestido de hermosura. Nosotros tenemos un Señor hermoso, glorioso, santo. De hecho, el Salmo 27, versículo 4, David dice esto: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, está hablando del tabernáculo, para contemplar la hermosura del Señor. Así que, de alguna manera, el sacerdote era como un tabernáculo viviente. Sus vestiduras estaban apuntando a algo, como reflejando algo, a la gloria, a la santidad y a la hermosura del Señor. Le van a poner una imagen, la vestimenta, para ilustrar, que incluía la vestimenta. La vestimenta del sacerdote incluía diferentes cosas. El versículo 4 y 5 nos dice que estas son las vestiduras que harán. Un pectoral, la parte de enfrente, y en ese pectoral había 12 piedras preciosas. Luego, un efod, que es la parte blanca que está abajo de todo, es como una túnica
está hecha de lino fino. Luego, un manto, una túnica tejida con cuadros, una tiara o una diadema que iba enfrente y un cinturón. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán para ello el oro y la tela púrpura y escarlata y el lino fino. Entonces, ¿qué es lo que nos está comunicando con esto? Puesto que el Señor es glorioso, es hermoso, es santo. La única manera de acercarnos a Él, de que alguien se acerque a Él, es adornado, vestido de santidad, de gloria, de hermosura. Y por eso el sumo sacerdote se tenía que vestir así. Quizás una de las prendas que reflejaba más esa santidad de la cual alguien te debe acercar en santidad era lo que llevaba enfrente. Enfrente el sacerdote llevaba un turbante y había una diadema, una tiara. Y esa diadema, o como se llama aquí, tiara, decía las siguientes palabras. Esta era de oro y decía grabado, santidad al Señor. Eso se ve en el versículo 36 al 38. Santidad al Señor. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Entonces era un recordatorio de que aquellos que están en la presencia de Dios y aquellos que sirven al Señor deben de hacerlo en santidad. El sacerdote estaba delante de un Dios santo y su servicio debía también ser santo, exclusivo para el Señor. Entonces, de alguna manera, lo que está comunicando esta vestimenta, por un lado, reflejaba al pueblo y delante de Dios reflejaba la hermosura del Señor, la belleza del Señor, la santidad del Señor, la gloria, las perfecciones de Él. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote representaba al Señor. Pero no solamente representaba al Señor, sino también el sumo sacerdote representaba al pueblo. Entonces, él iba a ser un intermediario para el pueblo. Ahora, para representar al pueblo debía ser, como ya les había dicho, uno entre sus hermanos. Pero no solamente uno entre sus hermanos, debía ser uno que llevara al pueblo en su corazón. Alguien que amara a su pueblo. Y las vestimentas precisamente comunican eso. Había 2 piedras en los hombros del sacerdote, 2 piedras de ónice, y en esas piedras habían los nombres grabados, 6 de un lado y 6 del otro, de todas las tribus del pueblo de Israel. Eso. Y luego, y este es hermoso, no solamente aquí llevaban en sus hombros los nombres del pueblo, sino también en el pectoral llevaba 12 piedras preciosas. Y en cada piedra llevaba el nombre de cada tribu. Y eso lo vemos en el versículo 17 al 21. Montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. Fíjense la hermosura de los diamantes, de las piedras. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Y fíjense lo que dice el versículo 29. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón.
cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Pero no solamente tenía que entrar con la diadema, santidad al Señor, sino con los nombres de cada uno de los tribus del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote no entraba solo. Él entraba con el pueblo en su corazón y entraba a la presencia del Señor con el pueblo, quien lo interesante y glorioso de aquí es comparado con una piedra preciosa, diamante, rubí. Y esto es importante porque nos recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 19:5, que ese pueblo sería su especial tesoro entre los pueblos de la tierra. Y podemos ver cómo ve el Señor a su pueblo. Y podemos ver cómo el sumo sacerdote debía llevar a ese pueblo en su corazón. Así que no solamente llevaba la belleza y la gloria de la santidad de Dios, sino el pueblo que es hermoso para el Señor. Ahora, al estar aquí el sumo sacerdote, no solamente, al ser la única persona que podía acceder a la presencia del Señor, no solamente tenía que estar vestido de santidad o de hermosura o de gloria externamente, sino tenía que estar vestido internamente. Su vida representaba a todo el pueblo delante del Señor. El sumo sacerdote no se podía acercar con ligereza o con pecado hecho de manera voluntaria o indignamente. ¿Por qué? Porque en el momento que entraba a la presencia del Señor, moría instantáneamente. Fíjense cómo en el capítulo 28, en el capítulo 30, vemos una y otra vez advertencia sobre advertencia sobre advertencia de no acercarse a la presencia del Señor de manera ligera, de manera familiar o impura. Nomás para dar algunos ejemplos. Versículo 28, 35, no lo tienen que buscar. Debía tocar unas campanas al entrar al lugar santísimo. Si no lo hacía, moría. Versículo 28, 43. Si no llevaba la ropa adecuada, la ropa interior adecuada al ofrecer sacrificios, moría. Capítulo 30, versículo 9. Si ofrecía incienso extraño, moría. Capítulo 30, versículo 21. Si no se lavaba las manos y los pies al entrar a la tienda, moría. Capítulo 30, versículo 33. Si hacía mal uso del aceite para ungir, moría. Y capítulo 30 y versículo 38. Si usaba el incienso como un perfume fuera del tabernáculo, moría. O, como dice ahí, era cortado del pueblo. Advertencia tras advertencia, el Señor estaba mandando un mensaje: sean santos, porque yo soy santo. El Señor sigue siendo fuego consumidor. El Señor sigue siendo fuego consumidor. Y no porque ya no esté en la montaña, sino esté entre ellos, quiere decir que es menos santo. Y se debe acercar uno a la ligera, con familiaridad. Y esto es algo que tuvo que aprender los dos hijos de Aarón. Al principio leímos que Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, y sus otros dos hermanos, iban a ser consagrados. Pero fíjense lo que pasó con ellos, con Nadab y Abiú. En Levítico capítulo 10, versículo 1-3, nos muestra que el Señor sigue santo, sigue siendo santo. Levítico capítulo 10, versículo 1-3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que el Señor no les había ordenado. Versículo 2. Y de la presencia
del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Fuego, el fuego consumidor del santo Dios. Personas que fueron apartadas para Él, se acercaron, no en santidad, y el Señor los consumió. Entonces, no lo dice aquí, pero imagínense la reacción de Aarón, sus hijos, consagrados para el Señor. El amor quizás fue a la presencia de Moisés. Moisés, ¿cómo es esto posible? No sabemos. Y quizás quería respuestas, ¿verdad? Pero Moisés no subió a la montaña para preguntarle al Señor, consultar al Señor, sino ahí mismo Moisés le da esta respuesta. Versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Este es nuestro Dios. Este es el santo, santo Dios. Así que, hermanos, el mismo Dios que unos capítulos antes, delante de la montaña, decía, no se acerquen a la montaña, si no morirán, es el mismo Dios que aquí consume a estos hombres. Y esto nos enseña algo. Nos enseña que no podemos ser ligeros al momento de relacionarnos con el Señor. Hermanos, la semana pasada hablábamos de que la iglesia ahora es el tabernáculo, en donde está la morada del Señor. El Señor habita en medio de nosotros. Cuando nos reunimos, el Señor está aquí. Venimos a encontrarnos con el Señor. El día de hoy estamos delante de la presencia del Santo Dios. ¿Cómo venimos ante Él? ¿Estás consciente de que te acercas al Señor? Estamos delante de nuestro santo, santo Dios. Cada domingo, si esta es la morada del Señor, estamos delante de Él, si el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. ¿Cómo te estás acercando? ¿A la ligera? ¿Con familiaridad? ¿Tolerando ciertos pecados en tu vida? ¿Negando con tu vida al Dios que dices que amas con tus palabras? ¿Saben? No porque el Señor no nos consuma en este momento por la obra de Cristo, no significa que nosotros podemos vivir como queramos. Y aún más, estamos en la presencia del Señor. Cuanto más debemos honrarlo como el Dios glorioso que es. Nos compró para Él y vamos para Él. En la historia de Levítico, en la historia que contamos, Aarón, quien es el sumo sacerdote, trata de interceder de alguna manera y va con Moisés. Trata de interceder y no puede hacer nada. Sus hijos pecaron contra el Señor y ahora fueron consumidos. Ellos necesitaban un mejor intercesor, un mejor sumo sacerdote que Aarón. Ellos necesitaban lo que tú y yo necesitamos. Personas que nos acercamos a la ligera, que no conocemos la santidad del Señor. Ellos necesitaban lo mismo que tú y yo necesitamos, un mejor sacerdote, un mejor sumo sacerdote. Ellos necesitaban a Cristo. Y esto, como les dije, la vestimenta, todo lo que era el sumo sacerdote, era sombra. Una sombra de algo mejor que iba a venir. ¿Qué es una sombra? Como dice el libro de Hebreos, que todo esto era sombra, apuntaba a algo. ¿Tú ves la sombra?
Pero lo real no es eso. Eso está apuntando a algo. Está apuntando a algo glorioso, grande. Entonces todo esto que se ve entre sombras. Y estaba apuntando y estaba preparando a Cristo, el verdadero, el glorioso, el sumo sacerdote. Siempre vamos a necesitar un intermediario, un intercesor. Ayer, hoy, mañana y por la eternidad no nos acercaremos a Dios si no es por medio de un sumo sacerdote, Cristo. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Había una limitación. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Me encantan estas palabras. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La única razón por la cual somos consumidos es que tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Podemos acercarnos por medio de Él, porque Él vive para interceder para siempre. Eso debe de llenar nuestro corazón de un gozo, de un agradecimiento y de una esperanza, porque venimos siempre que venimos a encontrarnos con el Señor, va el sumo sacerdote delante de nosotros. No entramos solos. Y eso es hermoso. Dije que las vestiduras reflejaban algo de Dios, su gloria, sus perfecciones, su belleza, su santidad. Cristo. ¿Quieres ver la gloria y la belleza y la santidad de Dios? Mira a Cristo. Hebreos 1:3 nos dice que Él no solamente viste, no, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mira a este sumo sacerdote. ¿Quieres ver a uno que lleva a sus hermanos en su corazón, cerca de su corazón? Mira a Cristo, quien en la cruz clamó, Padre, perdónalos. Y que nos dice Hebreos capítulo 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Así que Jesús muestra la hermosura de Dios, refleja la hermosura de Dios, pero también nos lleva en su corazón. Y si el Espíritu Santo, en esta primera parte, te redarguyó de que estás viviendo una doble vida en ciertas áreas de tu vida, en donde proclamas a Dios, pero lo estás negando en otras áreas, en donde hay pecado que tú estás tolerando, en donde para ti acercarte y el domingo estar aquí ya es una rutina. El llamado para ti no es que empieces a hacer cosas y te empiezas a cambiar y empiezas a ver, a hacer las cosas diferentes. El llamado para ti es este. Primeramente, antes que nada, corre a tu sumo sacerdote. Corre a Jesús. Dile, aquí estoy. Transfórmame. Cámbiame. Te necesito. Todo mi ser. Así que, tanto el tabernáculo era una sombra de lo que iba a venir, como el sumo sacerdote, pero también el sacrificio. El sacrificio que año con año se estaba ofreciendo, estaba apuntando a algo más que vendría. Y eso nos lleva al segundo punto. En esta segunda parte veremos que la sangre santifica y la sangre quita el pecado. El nombre de este punto es, necesitamos
la necesidad de un mayor sacrificio, la necesidad de un mejor sacrificio. Y todo esto vamos a estar basado en el capítulo 29. Ahora, en el capítulo 28 ya vimos la descripción de las vestiduras de Aarón y de sus hijos. Ahora, este sumo sacerdote, para ser consagrado, para poder permanecer en la presencia de Dios, no era suficiente simplemente vestir una ropa elegante. Necesitaba estar marcado con algo más. Necesitaba estar marcado con sangre. Y no cualquier sangre. Tenía que ser sangre de un animal sin mancha. Eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos, básicamente para santificarlos. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto. Ahora, esto que voy a leer es para los sacerdotes, pero es un patrón que se va a continuar haciendo los sacerdotes para el pueblo. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Cuáles eran los pasos que se iban a tomar para santificar o para hacer santos consagrar a los sacerdotes? Básicamente nos está diciendo que se iban a tomar un novillo y 2 carneros sin defecto. Y hay que tener en mente aquí la Pascua. Del versículo 10 al 14, no lo lean, dice que primero se tomaba un novillo y se ponía las manos sobre el novillo. Y Levítico 16 nos informa que probablemente estaban confesando sus pecados con la mano en el novillo. Y una vez que hacían eso, se mataba al animal y de este primer animal se ponía la sangre con el dedo sobre los cuernos del altar, el que estaba en el patio. Luego se quemaba. Luego se toma el carnero, se ponían las manos sobre él, esto está en el versículo 15 al 18, y se mataba. Y la sangre de este animal se rociaba sobre el altar por todas partes. Y luego se quemaba y eso que se quemaba dice que era como aroma agradable al Señor. Y por último, el tercer carnero, nuevamente se ponían las manos sobre él, se confesaban los pecados y su sangre se mataba y su sangre se ponía parte de la sangre en la oreja, en el óvulo derecho, luego sobre el pulgar derecho y sobre el pie derecho. Luego se ponía la sangre en el altar y de esa sangre lo que se hacía era agarrar a Aarón, el sacerdote, y se rociaba Aarón y se rociaban sus vestiduras con sangre. Entonces estas vestiduras hermosas de lino fino estaban marcadas con sangre. Y eso dice, eso es lo que santifica. Que esté marcada con la sangre de un cordero sin mancha. Entonces cuando entraba el sacerdote ofreciendo sangre, no solamente ofrecía sangre por sus pecados y el pueblo, sino también él estaba marcado con la sangre. Y por eso, por esa sangre, no era consumido. No era consumido. Ahora, la sangre, ¿cuál es el propósito de la sangre? Escuchamos esto, ¿verdad? Y hay otras religiones que ofrecían sangre, pero no es como otras religiones. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de la sangre? De rociar la sangre, de que muriera un cordero sin mancha. 2 cosas principalmente. Hay más, pero hay 2 cosas principalmente. Era perdonar o quitar el pecado, y eso se llama expiar, alejar el pecado, expiar. Y lo otro era, que es parte de propiciar, de aplacar la ira de Dios, lo que se hacía era santificar, hacerlo santo.
que pudiera estar delante de Dios y no ser consumido con su ira. Hebreos capítulo 9, versículo 22, lo explica de esta manera. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces aquí vemos la purificación con sangre y el perdón por medio de la sangre. Ahora, poniéndolo en estos términos, porque todavía no contestamos la pregunta. ¿Por qué sangre? ¿Por qué la sangre? Hace 2 semanas, Pastor Cuauhtémoc leyó un capítulo muy importante que está en Levítico capítulo 17, versículo 11. Y aquí es un libro, Levítico es un libro muy sangriento, muy sangrón. Sangre tras sangre, sacrificio tras sacrificio. El capítulo 16 es el día de la expiación una vez al año. Tenían dos animales, 2 corderos, se ponía la mano sobre uno, se mandaba al desierto representando que se llevaba el pecado, y el otro se sacrificaba y se ofrecía sobre el altar representando la ofrenda para propiciar, como aroma agradable. Entonces, sacrificio sobre sacrificio, sangre y sangre, 2 veces al día, todos los días, sangre. Pero luego llegamos al capítulo 17 y se nos explica el porqué de la sangre. En el versículo 11 dice, y este es el Señor hablando, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Entonces, era más por lo que representa. Pensando en términos bíblicos, pongamos a pensar así. En el principio, Dios creó al hombre y le dio el regalo de la vida. Y le dio el regalo de la vida para que el hombre lo conociera, para que el hombre lo adorara, para que el hombre lo amara y lo disfrutara. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Toma el regalo de la vida que el Señor le da y le da la espalda al Señor y lo rechaza y lo odia. Entonces, el pago o la pena apropiada de oponerse al dador de la vida es que el dador de la vida te quita la vida. El día que peques, ese día morirás. Entonces, ¿qué significa entonces la sangre? Significa que una vida ha sido dada. En este caso, o es la vida del infractor, es lo correcto, pero el Señor dice, pero yo he puesto un medio para que tú no mueras. Es la sangre de un cordero inocente, sin mancha, y su vida, su sangre, va a expiar la pena que tú mereces. Tú mereces morir. Va a morir alguien en su lugar. Así que la sangre de animales sin mancha fue dada como un medio para expiar el pecado del pueblo. Una muerte, una vida es tomada en lugar de otra. Alguien muere en lugar de otro y eso sustituye al culpable. Ahora, esto iba a ser algo temporal. Esto iba a ser algo temporal. Iban a ser sacrificios año tras año tras año durante siglos. En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote estaba ahí y ofrecía el cordero sin mancha y la ofrecía al altar, al día siguiente, esos eran por los pecados de ese año, y al día siguiente contaba, día 1, por los pecados que iban a venir a los siguientes días. Jamás en sus conciencias estaba el decir, yo estoy limpio.
en sus conciencias era un recordatorio continuo. Tú mereces morir. Tú mereces morir. Había necesidad de un mejor sacrificio. Había necesidad de una mejor sangre. ¿Por qué? Como dice Hebreos 10:4. Hebreos 10:4. ¿Por qué había necesidad de un mejor sacrificio? Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite, expíe los pecados. Así que esto estaba apuntando a algo más. Se necesitaba un sacrificio perfecto, sin mancha, inocente, que cumpliera toda la ley, que no tuviera que ofrecer su vida o un sacrificio por sus pecados, inocente. Y ese, hermanos, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, era Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista, mucho después, ve a Jesús, canta el Agnus Dei, ¿y qué dice? He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, hermanos, es nuestro sumo sacerdote, pero también Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús viene como el sumo sacerdote que no peca y viene a ofrecer su sangre para lavarnos, para limpiarnos, para santificarnos, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, de esta creación, fíjense lo que dice el versículo 12, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo algo que los machos cabríos no iban a lograr jamás, por lo cual se tenían que hacer año tras año, obteniendo redención eterna. Redención eterna, hermanos. Para los que estamos en Cristo, estamos marcados con esa sangre. Cuando el Padre ve, ya no ve la culpa, ve a su Hijo. Ya no te define el pecado si eres de Cristo. Ya no hay culpa que pagar. Ya no hay sacrificio que dar. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir tus pecados pasados, presentes, futuros, para siempre. Redención significa comprar. Nos hizo para el Dios, para el Padre, para siempre. Me encanta la historia. Uno de los, y esto es para ilustrar, uno de los teólogos quizás de los más importantes después de no autor bíblico, es alguien que se llamaba Agustín de Hipona. Entonces él fue un teólogo muy, muy conocido en el año 500 aproximadamente. El Señor lo usó para influir mucho en la historia de la iglesia. San Agustín, como algunos le llaman. Pero algo que quizás algunos no saben es que antes de que el Señor lo salvara, Agustín llevaba una vida de pecado desenfrenada. Una vida de lujuria, de adulterio, de muchas cosas. Pero el Señor lo salva radicalmente y él deja eso. El Señor lo hizo nuevo. Pero en cierta ocasión se cuenta, estando en una de las ciudades en donde él vivía, venía pasando hacia él una de sus amantes. Y cuando Agustín la ve, la reconoce y se da la vuelta. Pero la amante ve a Agustín y también lo reconoce y le grita lo siguiente: Agustín, Agustín, soy yo, la misma que conociste. Y Agustín se voltea y le dice: sí, pero yo ya no soy yo. Yo ya no soy yo. Hermanos, en Cristo somos nuevos.
tu vida pasada, si estás en Cristo, no te define. Te define la sangre de Cristo. Eres una nueva criatura. Y eso es importante por el siguiente punto, porque la sangre no solamente quita el pecado, como dice el Salmo 103, que así como está lejos el oriente del occidente, así alejó nuestras transgresiones. No solamente hace eso, sino la sangre hace algo más. Y a veces nos quedamos solamente en que nos perdonó, pero hace algo más por lo que estamos viendo. Santifica. Y eso es la siguiente parte. La sangre derramada santifica. Fíjense cómo lo pone el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 13 al 14. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado, es sobre el pueblo, sobre el sacerdote, santifican para la purificación de la carne, y esta palabra es hermosa. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para hacer algo que los sacerdotes hacían? Ahora nosotros, para servir al Dios vivo. Así que estos sacrificios, estas limpiezas, estas purificaciones que se hacían en todas partes apuntaban al día en que Cristo, con su sangre, nos santificaría. Y así como el sumo sacerdote se presentaba en la presencia de Dios, estaba bañado con esa sangre y estaba santificado por esa sangre y podía estar ahí en la presencia del Señor, nosotros, hermanos, no solamente tenemos acceso a la presencia de Dios como alguien que ve de lejos al Señor, sino estamos en la presencia del Señor, santificados, lavados, como una nueva creación, donde estamos delante del Señor y sus ojos santos no nos fulminan, sino nos transforma y nos recibe como sus amados. Eso es. La verdad de las cosas es que no entiendo a detalle estas cosas, pero lo que sí entiendo es que esa sangre nos ha transformado. La vida perfecta de Cristo. Porque no es una sangre de alguien culpable, sino es la sangre de un justo, de alguien que no pecó, de alguien que cumplió todos los mandamientos. Y esa vida ofrecida al Señor fue como una ofrenda agradable a Él. Y cuando el Señor nos ve, ¿saben qué ve al ver esa sangre? Ve la hermosura de Cristo. Ve las perfecciones de Cristo. Ve la justicia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque una vez que creemos en Él, Cristo nos lleva en su corazón, somos unidos a Él. Su vida es nuestra vida. Su justicia es nuestra justicia. Y cuando el Padre ve ese diamante, esa piedra hermosa que Cristo ha santificado. Hay una historia muy impactante que se encuentra en el libro de Zacarías y que ilustra lo que significa lo que ahora somos en Cristo, que ilustra el que nuestro pecado es cubierto y somos vestidos con la justicia de Cristo. Aquí el profeta Zacarías está teniendo una visión y en esa visión ve a un sumo sacerdote que se llama Josué. Pero hay algo tremendo en esto. El sumo sacerdote que suponía que tenía que estar vestido con estas ropas hermosas, está vestido con una ropa que dice, me gusta más como lo dice la Reina Valera, ropas viles. Y está este sumo sacerdote delante de Dios con ropas viles.
que literalmente es como estiércol. Versículo 3 del capítulo 3 de Zacarías: Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Entonces tienes ahí a él, eco de los hijos de Aarón. ¿Qué va a pasar? Luego el versículo 1 nos describe algo peor, porque no solamente está él ahí con ropas viles, sucias, sino que hay alguien más delante de él. Versículo 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha acusándolo. Bill, ¿cómo te atreves a acercarte a la presencia de Dios? El acusador de los hermanos está ahí. Y deberíamos esperar quizás lo que pasó con los hijos de Aarón, que el fuego saliera y consumiera. Pero algo diferente pasa. Versículo 4. Algo inesperado pasa. Y habló, es el Señor, el ángel. Y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias y viles. Y a él le dijo, a Josué: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Versículo 5, que le pongan un turbante limpio en la cabeza, santidad al Señor, donde está la tiara. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de galas. Y el ángel del Señor estaba ahí. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. Nuestra ropa sucia, nuestra vida que nos da vergüenza, nuestro pasado que nos da vergüenza, que no queremos recordar. Y a veces pensamos que estamos así sucios delante del Señor. Pero esto está apuntando a lo que acabamos de ver. Cristo, como sumo sacerdote, con su sangre, nos quita nuestra ropa de inmundicia, sus vestiduras hermosas, gloriosas, justas, de obras justas, perfectas, hermosa en todo su esplendor, las excelencias. Él nos las pone y Él toma nuestra impureza, nuestras ropas de injusticia, y Él las pone y muere en la cruz por nosotros. Eso, hermanos, es el Evangelio. Tú estás delante aquí del Señor. Estás en Cristo. Estás vestido con la ropa, con la justicia, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que murió y es más aún resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por todos nosotros. Por Cristo no solamente podemos acceder a la presencia de Dios, sino podemos permanecer y contemplarlo y ser transformado a la imagen de Cristo. Si estás en Cristo, tú estás vestido con esa imagen. ¿Lo crees? ¿O has creído la mentira del diablo que te está acusando, diciéndote: no te puedes acercar, no te atreves? Estás creyendo eso, estás creyendo una mentira. Necesitas arrepentirte, necesitas voltear a ver a tu sumo sacerdote. Para concluir, ya con esto concluyo. ¿Por qué era necesario todo esto? ¿Por qué era necesario que no hubiera, el pecado fuera quitado, santificados y todo eso? ¿Por qué? El capítulo 29 termina con el propósito principal por el cual Dios va a habitar con su pueblo y su pueblo puede venir a Él. Todo esto se trata de una cosa. Versículo 29 de Éxodo, versículo 43 al 46. Capítulo 29, versículo 43 al 46. Dice:
Al final de construir el tabernáculo, al final de dar las instrucciones de la ropa, el Señor dice, allí me encontraré con los israelitas. Y el lugar será santificado para mi gloria. Por un lado, todo esto se trata de la gloria de Dios, la gloria del Señor. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el regalo de la salvación? Que tenemos al Padre, que tenemos al Hijo, que tenemos al Espíritu Santo, que podemos tener comunión con Dios, que podemos disfrutar a Dios y que Dios ya no nos ve con ira y nosotros ya no lo vemos con miedo. Podemos disfrutarlo por toda la eternidad, para siempre. Cuando el sumo sacerdote entraba con su ropa hermosa, bañado con la sangre, y delante de él con las 12 piedras que representan las 12 tribus. Viene el día, cuando venga nuestro sumo sacerdote delante del Padre, todos nosotros con él, presentando su tesoro. Vendremos con él. Nuestro Padre que está en tu presencia todos, los que he salvado. Habitaremos con él por toda la eternidad. Pero es una realidad que esperamos en el futuro, pero es una realidad que podemos disfrutar ahorita. Estamos unidos a Cristo y podemos estar por Cristo, por su sangre, delante del Padre, como amados, vestidos de gloria, hermosura y santidad. ¿Por qué no nos acercamos en este momento a nuestro Padre y a nuestro Salvador? Vamos a orar.